Bueno, el asunto de que aparentemente se ha resuelto ya o se ha quitado la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19 implica cambios importantes, abogado. Tú los tienes muy claros. Nosotros creo que vale la pena que te escuchemos con mucha atención. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, el día 9 de mayo salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual da por terminado el estado de emergencia del COVID-19. Por lo tanto, esto pues basado en las condiciones mismas en que se encuentra dicha enfermedad, así como también las determinaciones de la OMS respecto a esta situación. Por lo tanto, el propio decreto señala que quedan ya sin efecto algunas de estas disposiciones que se emitieron en su momento. ¿Cuáles eran aquellas? Pues recordaremos que no había la posibilidad de que estuvieran asistiendo a trabajar, que había un aislamiento absoluto en las empresas, el uso adecuado del cubrebocas, la sana distancia, etcétera. Después se cambió un poco ya cuando vino la normalidad o la nueva normalidad en el cual se fueron abriendo poco a poco las empresas y a partir del día 9 ya tendrán que realizarse otras actividades. ¿Por qué otras actividades? Porque seguramente cuando vino la pandemia pues, se celebraron una serie de convenios con los trabajadores, tal vez el teletrabajo fue lo óptimo y también de igual forma se celebraron una serie de convenios con los sindicatos para establecer este tipo de necesidades de emergencia. Por lo tanto, todo esto tiene que irse ajustando a estas condiciones, pero no debemos de dejar de tomar en cuenta que es una enfermedad endémica que la vamos a tener presente durante todo el tiempo, que ya llegó para quedarse y en esas condiciones pues debemos de estar conscientes de ello. Bueno, ¿dónde pueden tener ese material, saber qué es lo que tendrán que hacer ahora que se levanta esta situación de salud en el país, abogado? ¿Qué recomiendas que haga el empresario para darse cuenta de todos los cambios que vienen? Sí, principalmente el constatar de que cuáles fueron esos compromisos que celebraron con los trabajadores en forma individual y en caso de que existiera un sindicato también, qué fue lo que se pactó con ellos. Adicionalmente deben de estar conscientes de aquellas personas en estado de embarazo que pudieran tener esa situación de ser un poco más propicios o con riesgo por el COVID y que esa política o ese protocolo tal vez lo tengan que seguir manejando. También aquellas personas lactantes para que puedan también considerarlas dentro de estas políticas de esta normalidad ya constante. Muy importante las personas obesas con obesidad mórbida, que por supuesto que son de un alto riesgo en el caso del COVID y que por lo tanto deben de estar atentas a ello y no dejarlas de considerar. Otros aspectos son también las personas adultas mayores sin comorbilidades, que para que puedan estar atentos en caso de que pudieran tener el riesgo, sobre todo, bueno, de contagio, sobre todo en la época invernal, que es cuando más se presenta esta enfermedad. Otro caso puede ser las personas que viven con hipertensión arterial y que esté o no esté controlada y que se consideren como un riesgo constante para este tipo de enfermedades. Así como también aquellas personas con diabetes controlada o no, pero que se consideran también con un valor de vulnerabilidad, ya sea máximo, alto, intermedio o cotidiano. Creo que estos son los aspectos más importantes que deben de tomar en cuenta las empresas
por supuesto que el hecho de, tomando en consideración qué tipo de empresa se trata, sí debe de continuar con el uso de cubrebocas, capacitar todavía a los trabajadores de estas condiciones, en su momento el tomar la temperatura y estar atentos a los síntomas que se pudieran presentar de los propios trabajadores. Es decir, es una enfermedad que todavía la tenemos aquí, la tenemos presente y que no se debe de olvidar el empleador de su existencia. Eh, ¿Puede preverse conflictos laborales con este cambio? O sea, puede haber que haya roces entre el sindicato y la empresa por esos cambios de circunstancias. No forzosamente, porque de alguna otra manera ya las actividades laborales están normales y cotidianas. Fue un poco más complejo cuando estaba presente el COVID y cuando se emitieron estas medidas de emergencia por parte de las autoridades de salud, porque eso trajo como consecuencia pues que no todos los trabajadores podían asistir, que no todas las empresas se abrieron y podían laborar. Entonces, ¿cómo se iba a manejar el aspecto del salario, si se iba a descontar o no? Hoy en día no es tanto ese problema, eso está medianamente resuelto porque ya trabajan normal y regularmente, pero aquí el mensaje es que tanto trabajadores, empleadores y sindicatos estén muy atentos de este tipo de cuestiones para que establezcan en forma oportuna sus políticas de continuar con la atención de este tipo de enfermedad que es el COVID-19. Oye, abogado, ahora hay muchas empresas que están llamando a trabajar físico. Ya se acabó esto, vamos a trabajar físico. Y ahí yo noto que hay cierta reticencia, hay de todo, ¿no? Pero hay empresas que dicen, no, ya la pandemia nos enseñó que podemos trabajar vía remota y mejor, y ha representado para muchas empresas una ventaja, sobre todo cuando tienen trabajadores que se emplean realmente con responsabilidad trabajando en casa, ¿no? Porque se implica un cambio de disciplina en el trabajador. Pero hay empresas que dicen a trabajar físicamente, y hay muchos empleados que dicen, no, mi madre, yo no quiero regresar. No, por Bueno, ejemplo, tengo un caso de un productor que trabajaba con nosotros, que él está por Cuautitlán, Izcalli, por esa zona del norte, y tiene que ir a trabajar a Gran Sur, pucha, imagínate, hasta el otro extremo, cabrón. Entonces dice que tiene que invertir cerca de 2 horas y media en la ida y otro tanto en el regreso, y no quiere regresar, o sea, dice, no, pues a mí no me sale. sí, ese es un tema muy importante y muy relevante que se tomó en cuenta por algunas empresas la opción del teletrabajo y fue un teletrabajo de emergencia. Para hoy en día lo importante es de que se haga un estudio muy profundo si efectivamente esa actividad laboral de ese trabajador es relacionada con un teletrabajo, es idónea para un teletrabajo o no, si efectivamente tiene las condiciones adecuadas para realizar ese teletrabajo, si hay un espacio suficiente, luz, Bien. energía eléctrica, etcétera, para que lo pueda realizar. Por lo tanto, es un elemento muy importante que tiene que estar atenta la empresa y reforzarlo, sobre todo que está a punto de salir y ofrezco con todo gusto, Eduardo, luego que platiquemos acerca de lo que publicará el Diario Oficial de la Federación con motivo de la NOM 037 que habla del teletrabajo. Y eso, por supuesto que va a haber una serie de condiciones muy Pues sí. particulares y ¿Cuándo específicas. se publica? Yo creo que en breve, acaba de salir publicada la semana pasada las respuestas que se dieron a las observaciones que se presentaron respecto de este proyecto y por lo tanto en cualquier momento saldrá. Así que para los efectos correspondientes te lo ofrezco y en el caso Sí. concreto aquí del COVID, pues bueno, del fin de la emergencia del COVID, pues es una planeación, definir las necesidades de la empresa respecto de la atención de esta enfermedad, mantener informados a los trabajadores de esto y Ok. continuar con toda la asesoría.
Abogado, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, abogado Cervantes. Igualmente, buenos días, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, muchas gracias, Jorge. Hasta próximamente, cuando salga este asunto, nos avisas y le entramos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, buen día.